Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de esa tecnología que está detrás de grandes herramientas como ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, en fin. Sé que has escuchado por ahí antes Language Large Model o LLM y es básicamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Algunas de las temáticas principales acerca de esta herramienta las vamos a tocar y ver algunas otras tecnologías que nos permitan visualizarlo de una forma más gráfica. En sí, que vendría siendo un LLM, es una herramienta que mediante probabilidad va prediciendo lo que nosotros le vamos preguntando y permite una interacción muy fluida, por ejemplo a nivel conversacional. Es algo muy similar a lo que nosotros hacemos en nuestros procesos cognitivos, porque en nuestro caso estoy seguro que cuando nosotros vemos esta frase de el gato maulla y el perro ladra, es lo primero que se nos viene a la mente. Si nosotros usamos una herramienta como ChatGPT, le preguntamos lo mismo, el gato maulla, él nos va a responder y el perro ladra en muchos de los casos. Y esta magia se logra a través de varios de los principios los cuales contienen los LLM, como los embedding, la tokenización, la temperatura, en fin, el contexto. Y todo esto realmente es algo que está inspirado en los procesos neuronales que tenemos nosotros, a pesar de que estamos también en la capacidad de contener mucha información y conocemos millones de palabras. La primera que se nos viene a la mente por contexto es el perro ladra. Pero entonces, ¿qué vendría siendo un LLM o un modelo grande de lenguaje? Es una red neuronal con miles de millones de parámetros entrenada para predecir el siguiente fragmento. Puede ser de texto, como en este caso. Muy similar a lo que tiene entonces nuestra mente. No solamente es tener la capacidad de almacenar mucha información, sino tener relación entre palabras y que estas varíen según el contexto de lo que le preguntemos. Por ende, también funciona muy similar a lo que es una función en programación, ya que le podemos entregar un parámetro de entrada, él va a tener un procesamiento básicamente basándose en su contexto y nos va a devolver un parámetro de salida. Pero ¿cómo aprende un LLM? El proceso de entrenamiento que tienen los LLM es básicamente iniciado por este amiguito llamado token. El token es algo que nosotros vamos a estar viendo en muchos aspectos de los LLM. Si nosotros investigamos en herramientas como Ollama, cuando nosotros vamos a ver acerca de los modelos, vamos a poder ver que muchos de ellos hablan siempre de tokens tanto en ventanas de contexto, tokens de entrada, tokens de salida en el input, y nosotros vamos a ver recurrentemente que esto es algo por ende muy importante. ¿Qué vendría siendo entonces los tokens? Los tokens es la forma en que un LLM lleva todo el lenguaje que conocemos nosotros, bien sea como palabras, sílabas, incluso caracteres, a números. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esta frase, hola amigo, ¿cómo estás?, incluso este símbolo es llevado a un token. Los espacios también son tenidos en cuenta y va a hacer que cambie o varíe lo que interpreta el modelo por ende. Si nos paramos sobre cada uno de estos bloques de colores, vamos a ver que va variando el ID que nos entrega. Ese es el ID que tiene dicho token y cada uno de ellos teóricamente debería ser único, pero realmente no siempre es así. Incluso estas frases pueden variar entre cada uno de los idiomas por los cuales nosotros le preguntemos. Por ende, muchas veces una misma frase en español va a variar de cantidad de tokens que en inglés, que en mandarín. Y aquí nos va a permitir también entender algunos aspectos que nos hacen también relevancia con los tokens. No solamente la manera en que los LLM realmente entienden la información, la cercanía que hay entre parámetros o palabras que ellos conocen es basándose en números, sino que también nos permite a nosotros entender y estimar algunos aspectos como los costos, porque aquí con esta herramienta nosotros podríamos más o menos ver que GPT-5, una frase como esta nos va a generar un costo aproximado de esta cantidad de dólares. También nos hablan de una ventana de contexto en tokens. La ventana de contexto vendría siendo la capacidad que tiene de la memoria corta, por así decirlo, nuestro LLM
para entender las interacciones, la pregunta, el contexto que lleva básicamente una interacción con nosotros para dar una respuesta más apropiada. Entonces, en ese orden de ideas, cada uno de los tokens va a sumar para que esta ventana de contexto, a medida que usemos esos tokens, pues se vaya acortando. Por ende, los tokens vienen siendo muy fundamentales en muchos aspectos, pero principalmente, entendiéndolo hoy, no es más que la unidad que tiene fundamental los LLM para poder interpretar lo que son palabras, sílabas o caracteres, bien sea tanto en las preguntas como en su conocimiento como en las respuestas. Y esto nos permite realmente llevar la información de los LLM a un nivel multidimensional. Por ende, aquí ya vamos entrando un poco en lo que tendría que ver con las bases de datos vectorizadas o la información vectorizada. Resulta que la información, los LLM la almacenan con o guardando esa relación que hay entre palabras entre sí. Ya sabemos que son tokens, pero digámosle por ahora palabras. Las relaciones que ellos hacen se vuelven cálculos y permiten por ende formar oraciones muy largas, que son lo más probable que nosotros necesitemos. Y no solamente eso, permite hacer cálculos por ende intrínsecamente entre palabras, lo cual suena un poco loco, pero como lo vamos a ver en la siguiente frase, pues nosotros también lo hacemos de una forma muy natural. Por ejemplo, si nosotros decimos que la palabra rey menos la palabra hombre más la palabra mujer, ¿qué daría de resultado? Por ejemplo, reina, sería algo muy natural, es verdad. Si nosotros tenemos el término rey, pero le quitamos lo masculino de la palabra y le agregamos algo femenino, tendríamos como resultado la palabra reina. Es decir, miren que ya se empiezan a hacer cálculos entre palabras, lo cual en la teoría suena algo loco, pero como les acabo de mostrar, es algo que nosotros hacemos constantemente también. Para poder lograr eso, los LLM tienen la característica de llevar la información a unas redes, como mencionaba anteriormente, vectorizadas. Eso se puede ver algo similar a esto. Entonces, cuando yo hago una pregunta, o mejor dicho, cuando pongo acá un término, él nos va a mostrar en esta básicamente representación de lo que es una base de datos vectorizada, la cercanía que hay entre términos. Hagan de cuenta que cada uno de estos nodos es una palabra y estas palabras fueron colocadas, miren aquí estos ejes, en un lugar en específico de esos tres ejes. Esos ejes, además de altura, digámoslo así, X, Y, hay también profundidad Z. Esto permite entonces que la información no se vea como sencillamente una lista horizontal y vertical, que es lo primero que nos imaginamos cuando hablamos de cómo rayos tendrá por dentro la información en el LLM. Seguro tiene un diccionario gigante de palabras y a cada una le da un significado. Pero cuando entendemos que él tiene la capacidad de analizar un contexto y buscar una palabra que tenga sentido bajo ese contexto en la respuesta, entonces entendemos que realmente él está haciendo algo más allá y está tratando de tener una forma de relacionar un término con otro, y esa forma, si nosotros la representamos de una forma visual, pues sería algo como esto, aunque realmente es algo multidimensional. Entonces él lo que hace es cada palabra tener cierta cercanía con cada otra cantidad de palabras de acuerdo al contexto, lo cual es muy loco, y pues alguna forma humana de verla un poco sería esto. Entonces en este caso yo le hago aquí, le escribo varios términos. Por ejemplo, si le escribo 0, me va a mostrar aquí la cercanía que tiene con algunas palabras, como por ejemplo, miren que me muestra el vecino más cercano, es el número 2, después sigue el número 5, y en ese orden de ideas cada una de las palabras tiene cierta cercanía con otra gran cantidad de términos que, si ustedes también lo analizan en un espacio multidimensional, se podrían ver como que de verdad incluso espacialmente están cerquita. En ese orden de ideas, de acuerdo a ese contexto, pues cuando yo le digo que el gato maulla y el perro, él encontró que ladra, está mucho más cerca, tiene mucho más relevancia que quizás palabras como uranio, como chat o como blog, que pueden estar mucho más lejos según ese contexto. Pero si el contexto cambia,
Él tiene la capacidad, por eso también se le denomina multidimensional, de reacomodar los pesos y decir que lo más probable es otra cosa muy diferente. Entonces, en ese orden de ideas, los tokens tienen esa característica de permitir llevar todo a números y a su vez que esos números tengan pesos y correlaciones con otros números o palabras a su vez. Eso es una característica que permite que la capacidad computacional que tengamos sea viable para poder lograr las respuestas en poco tiempo. Si lo lleváramos a un nivel ya muy, digámoslo así, humano, sería un poco más complejo y necesitaría más hardware. Al parecer nuestro hardware de fábrica es potente. Entonces, cuando hablamos de LLMs también tenemos que entender que una de las características es que es un modelo preentrenado, pero para poder obtener digámoslo así, es su capacidad total o llamarse un LLM, tiene que pasar usualmente por estas tres fases, que son que sea preentrenado, es decir, que el modelo aprenda gramática, que aprenda lenguajes, idiomas, que aprenda programación, que aprenda todo lo que existe en internet, Reddit, Wikipedia, redes sociales, en fin, libros, toda la información que se le pueda dar, lo aprenda. Y aprenda también el razonamiento con esas palabras, es decir, de acuerdo al contexto, y lo más lógico que es responder, no tirar palabras locas ahí al azar. Después se le hacen ajustes finos, que básicamente eso permite enseñarle al modelo a ser útil en un ámbito en específico, entrenándolo muchas veces con set de datos que son tanto pregunta como respuesta, y eso le permite ya orientar las respuestas como algo más natural o a lo que nosotros necesitemos. Y también se le da un Reinforcement Learning Human Feedback, que esto es que humanos o modelos también de inteligencia artificial van a calificar las respuestas que va dando el modelo y refinando su comportamiento de acuerdo, digámoslo así, a ese feedback que se le da muchas veces de forma humana. Por lo general, esto suele ser bastante costoso, pero puede variar la técnica que usemos también como para lograrlo. Y bien, ¿cómo sabe entonces un modelo qué palabra sigue a continuación? Lo que hablábamos ahorita. Esto se le denomina mecanismo de atención y es un proceso que permite al modelo sobrepesar la importancia de las diferentes tokens que tiene para hacer una predicción. Entonces no basta sencillamente con que nosotros almacenemos la información y a cada una se le dé un ID único, sino que también es importante que esto tenga un peso asociado. El peso es básicamente variable según la pregunta que nosotros le estemos haciendo o según el contexto que tenga en ese caso. Les voy a mostrar de hecho un diagrama que nos permite orientar un poquito más de forma visual lo que sería el peso. Entonces miren que en este caso nosotros les podríamos preguntar, o el ejemplo que muchas veces hago es: hey, tenemos una aplicación que usa un LLM mediante el protocolo HTTP, bueno, una API. Nosotros tenemos una API que consume un LLM y esta API nuestra lo que va a hacer es decidir si le va a hacer un préstamo a una persona estudiando su caso, analizando sus características, o si no le va a prestar. Quizás un modelo tradicional, que básicamente los LLM están entrenados con información de años atrás, entonces probablemente se base en modelos tradicionales bancarios. Un modelo tradicional lo que tendría en cuenta sería, por ejemplo, la edad, y si es menor de 25 años pues va a tener mucho en cuenta eso y no te va a prestar, pero si es mayor entonces ya sí te va a prestar. Y quizás los ingresos no le importen tanto, quizás tú no tengas un modelo de contratación que sea muy estable y a pesar de que tengas muy buenos ingresos y ya eres con una edad inferior a los 25, pues no vas a obtener créditos de ciertas herramientas. Entonces nosotros lo que haríamos en este caso, por ejemplo, con un fine tuning, sería ajustar los pesos. Naturalmente, los LLM analizan el contexto para ajustar esos pesos y decir, venga, voy a hacer un banco diferente y lo que quiero es ajustar los pesos de mi LLM para que ya no tengan en cuenta tanto la edad, sino los ingresos. Puede que haya menores de 25 con muy buenos ingresos y voy a creer en ellos, les voy a prestar. En ese orden de ideas, esos serían los pesos, y por eso es importante también el contexto y que nosotros podamos ajustar eso.
Ya hoy en día esto tiene muchas repercusiones porque básicamente permite que los chatbots muten a lo que son agentes. Pero algo interesante también a entender ahí es que una característica muy importante de los LLM siempre va a ser la ventana de contexto. Ya hablamos que esa es como la memoria reciente que tiene. Es el número máximo de token de entrada, más los tokens de salida, más básicamente incluso RAG, o en algunas herramientas incluso los skills. Todo este contexto es básicamente derivado de una interacción con un humano. Te le haces una pregunta, una solicitud, o le pides que te cree una presentación, pero a la primera respuesta no te queda perfecta la presentación, le dices que haga correcciones, que se base en este nuevo documento, y todo eso acumula una cantidad de tokens. Todo eso él lo convierte a números, esos números son tokens, y eso va sumando. Dependiendo del modelo, eventualmente la ventana de contexto se va a llenar y va a hacer que el modelo empiece a eliminar contexto más antiguo para poder funcionar contigo y seguirte dándote respuestas. Pero por eso pasa que ChatGPT de repente se pierde a la 15ª pregunta que le haces derivado de lo mismo, y pues ahí ya no te va a responder de acuerdo a lo que esperas. Entonces tenemos que la ventana de contexto nos va a permitir entender que hay limitantes en la interacción que tengamos con los LLM. Es por eso que hoy en día se ha tratado también de crear otras arquitecturas y paradigmas que permitan usar los LLM para una tarea en particular, y por ejemplo los agentes están usando mucho ese set de trabajar con otros agentes o trabajar con herramientas que a su vez permitan simplificar un poco las tareas. Un ejemplo muy sencillo sería que le pido un LLM: hey, hazme una conexión a la API del clima con el lenguaje de programación Python. Él puede hacerlo de muchas maneras. En ese proceso incluso de llamado pensamiento de los LLM quema muchos tokens, pero un agente quizás ya tú le estandarizas el uso de unas herramientas o unos MCPs, y en los cuales va a ahorrar mucho procesamiento, mucha cantidad de tokens en el uso del pensamiento, porque va a ser más fácil decir: hey, uso tal herramienta, aquí están los pasos, hago la petición, envío tal parámetro, que pensando las múltiples cantidades de formas que puedes con Python conectarte a la API del clima. Entonces, en resumidas, el LLM sería el cerebro. Por eso los agentes son, por así decirlo, los brazos y las herramientas que permiten actuar a estos LLM. Por eso las integraciones que conocemos hoy en día te pueden ver a nivel de N8N, LangChain, programación pura, que hagamos nosotros nuestra propia herramienta, porque el LLM es como ese conocimiento con esas capacidades que nosotros vamos a ajustar a nuestro caso de uso. Hay muchas características que tienen, mencionaba yo también temperatura, y hay muchas otras que vamos a ir conociendo y practicando a medida de que vamos hablando en estos videos de otras temáticas como RAG, fine tuning y entrenamiento de modelos, por ejemplo. Pero por hoy al menos entender un poco de cómo funciona ese LLM y qué característica principal como los tokens son las que hacen y permiten que él tenga básicamente capacidad de interactuar con nosotros. Entonces ya conocemos un poquito más esta herramienta. Sígueme acompañando en esta serie de videillos y dime qué fucking más puedo estar hablando. Gracias.